y vas a abrir tu vida ahí para que el Espíritu Santo siembra esa semilla en el corazón, porque eso es lo que nos hace crecer. Es la palabra de Dios la que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos limpia, porque nos dejamos ensuciar con cosas del mundo, pero Dios con su palabra nos purifica, nos limpia. Dios con su palabra nos exhorta cuando de pronto algo no está bien o está mal encaminado, para que nosotros corrijamos ese camino y regresemos al rumbo que Dios ha trazado para nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos muestra el camino que debemos andar. Y es la palabra de Dios la que llena de alegría nuestros corazones, la que llena de paz nuestros corazones y nos hace crecer en fe, porque la palabra nos da fe. Entonces hoy vamos a abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios cumpla todo eso en nosotros, para que su palabra nos renueve, para que su palabra nos llene y seamos transformados por el poder de ella. Ahí donde estás, sin levantarte, solamente ahí, ora al Señor, dile: Padre, abro mi corazón para ti, como la buena tierra, Señor, como la tierra sedienta. Listo, Señor, dispuesto y disponible para tu palabra. Te pido que tu palabra entre en mi vida y cause ese efecto por el cual tú la has enviado, Señor. Que tu palabra me transforme. Yo hoy soy buena tierra, por eso limpio mi vida de lo que sea, lo pongo en tus manos, cualquier cosa que quiera impedir que tu palabra obre en mí, Señor, y me dispongo para que tú hagas en mí como quieras hacer. Eres tú el dueño de mi vida, por eso estoy delante de ti. Lléname. Gracias, Señor, por dejarme estar esta mañana hoy escuchando tu voz. Que sea tu Espíritu Santo explicándonos las Escrituras hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la palabra que quiero darte es este: no mires atrás. Génesis capítulo 19, versículo 12. Hay una historia que quizá tú conoces, pero sabemos que es palabra de Dios y que nos enseña algo grande hoy. Si tienes tu Biblia, ábrela. Dice la palabra de Dios así. Gloria a mi Señor. ¿Cuántos están bendecidos? Ok. Dice la palabra de Dios en Génesis 19, 12. Dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Digan conmigo: según la misericordia de Dios para con él. O sea, estos 2 salieron con sus hijas, fue por la pura misericordia de Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Sigue leyendo. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. O sea, lo que le está diciendo el ángel a Lot es: escapa por tu vida, no mires atrás. O sea, la condición es esta: no mires atrás. Esta ciudad va a ser destruida. Todo esto va a acabarse hoy. Hoy Dios, por su misericordia, decidió salvarte a ti, a tu esposa y a tus hijas. Toma tu familia y escapa. Escapa, porque el juicio viene sobre la tierra de Sodoma y de Gomorra. Para contextualizarte un poco más, viene de mucho atrás el desarrollo, el desenlace de este momento, porque Lot, quien es sobrino de Abraham, viaja con él hacia la tierra que Dios le dice que le entregaría. Abraham, ya lo conocen, es un hombre de Dios, el padre de la fe, según lo que la palabra nos enseña, el padre de nuestra fe, de hecho, Abraham. Y Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande.
Y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, etcétera. Dios le da una promesa a Abraham. Abraham obedece. Al día siguiente se levanta, toma a su mujer, toma a sus siervos, sus ganados y sale hacia el lugar que Dios está a punto de mostrarle. No obstante, Abraham tuvo un poco de parcialidad en su obediencia a Dios, porque Dios le dijo: deja tu parentela, y él se llevó a su sobrino. Dios le había dicho: deja tu parentela. Eso es a toda su familia excepto su mujer, obviamente. Él va a salir e irse hacia la tierra que Dios le da con su sobrino. Y cuántos saben que cuando uno obedece a medias, también así la bendición es a medias, ¿no? A veces van a venir problemas en la vida por causa de no ser personas determinadas y obedecer a Dios en todo lo que nos dice. Cada desobediencia que tú tengas delante de Dios, pues tendrá una consecuencia. Así es. Pero Dios te llama a que obedezcas en todo. Más adelante, Lot comienza a ser prosperado, igual que Abraham. Todos son prosperados, porque la bendición iba con Abraham. ¿Y cuántos saben que con nosotros va la bendición de Dios? Por eso Dios le dijo: a los que te bendijeren, bendeciré; a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, esto estaba claro. La bendición irá contigo. Tú serás un punto de bendición para muchas personas. Los que te rodeen serán bendecidos porque tú eres bendecido. Y esta palabra es para ti también, porque tú estás en Dios y tú eres bendecido por Dios, pero también eres bendición para las personas que te rodean. Donde quiera que tú te encuentres, la bendición llegará a las personas que estén cerca de ti. Eso es una verdad inmutable. Esta es la bendición de los hijos de Dios. Yo creo que tú has notado eso en tu vida, ¿o no? Hay gente que es muy inteligente y que se dan cuenta de eso. Entonces saben que la bendición está ahí con los hijos de Dios, porque la bendición nos sigue. Dice la palabra que estas señales nos seguirán hasta el fin, todos los días de nuestra vida. Nosotros no seguimos bendiciones, las bendiciones nos siguen a nosotros. Nosotros no seguimos señales porque estamos en una mejor dispensación, con mejores promesas, donde todo esto nos sigue a nosotros. Tú simplemente obedeces, haces lo que Dios te dice que hagas, y la bendición naturalmente te seguirá donde quiera que tú estés. A Lot también lo alcanzó la bendición de Abraham. Comenzó a prosperar, tuvo muchas riquezas, muchos ganados, pero los siervos de Lot y los siervos de Abraham comenzaron a tener riñas entre ellos. Por lo tanto, hubo un punto de tensión en el cual Abraham tuvo que tomar una decisión. Le dijo a Lot: vete lejos de mí. Si tú dices que te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge tú, pero no podemos seguir juntos. Y Lot levantó sus ojos y miró la llanura y vio este lugar tan amplio, tierras de riego muy fértiles que producían cultivos, donde estaban estas dos ciudades que son famosas en la historia, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot dijo, mirando con sus ojos naturales, no con sus ojos espirituales: yo quiero esto. Porque él solo se dejó deslumbrar por lo que veían sus ojos. Vemos claramente que Lot no consultó a Dios para tomar esa decisión. Él simplemente dijo: esto es lo que yo quiero. Pero ustedes saben que nosotros andamos por fe y no por vista, y que debemos ser guiados por el Espíritu Santo antes de tomar cualquier decisión en la vida. Y no debemos dejarnos llevar solo por lo que nuestros ojos ven, porque hay un Dios que sí ve un panorama general y sabe lo que nos conviene y sabe qué es lo mejor para nosotros, y nos va a decir el camino que debemos andar, el cual no tiene pierde, porque con Dios nunca fracasaremos. Él sabe mucho más de nosotros que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Él conoce mucho más lo que viene y sabe qué es lo que nos conviene. Lot, por el contrario, fue guiado por Dios a las montañas, donde luego Dios lo bendijo, porque aunque parecían zonas montañosas, poco productivas, fue allí la tierra de su bendición. Todo esto es lo que se convierte ahora en Canaán, en la tierra prometida, en la bendición que fluía de los montes, leche, miel. Estas tierras fueron tan bendecidas que donde Abraham cavaba un hueco, ahí había agua. Y hacía riegos y cultivaba, era una cosa impresionante. Es que no depende de la tierra donde estés, dependes del Dios que está contigo, poderoso, que hará fructificar aún las tierras más estériles. ¿Tú lo crees o no?
Dios puede a ti prosperarte y proveerte en la tierra de tu aflicción, en los lugares más difíciles donde nadie ha prosperado. Ahí Dios puede prosperarte a ti, siempre y cuando estés caminando en obediencia a lo que Dios te da, a lo que Dios te dice. Porque la obediencia es el camino al éxito, a la bendición. Abraham tipifica lo que para nosotros en nuestra dispensación es un cristiano espiritual. Pero Lot tipifica lo que en nuestra dispensación es un cristiano carnal. Existen cristianos espirituales y existen cristianos carnales. ¿Por qué se da esto? Porque fuimos redimidos en nuestro espíritu, pero nuestra carne aún no ha sido redimida. Nuestra carne sigue vendida al pecado, como dice Pablo. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estaba ya hostigado de una lucha constante con las dos naturalezas que lo habitaban. Una interna del corazón, que fue una naturaleza según Dios creada para buenas obras, como dice allá en Efesios en el capítulo 2, pero otra ley en sus miembros que siempre trata de rebelarse a la ley de Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está la batalla que hay entre las dos naturalezas que tiene un hombre. Y el que decide caminar en el espíritu, alimentando su espíritu, llenándose de palabra y viviendo en la verdad, en la obediencia a Dios, se define como un cristiano espiritual. Pero el otro, el que nació de nuevo también y recibió su salvación por gracia a través de Jesús, pero no quiere caminar en el espíritu, sino que todavía tiene su corazón en el mundo y todavía coquetea con el mundo y todavía vive en esa vida trivial, un poquito aquí, un poquito allá, como un poquito de la mesa de los demonios, pero también voy a la iglesia y recibo palabra, y está en esa tibieza espiritual. Se define como un cristiano carnal. Acuérdense, ante Dios hoy, en estos contextos que estoy hablando, existen solo tres tipos de personas. Está el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, o sea, el que es solo creación, mas no es hijo. Pero también está el hombre espiritual, el que nació de nuevo, pero camina en el espíritu, es un hijo de Dios espiritual, que camina en santidad, que ha crucificado su carne, que ha educado su mente con la palabra. Pero también existe el hombre carnal, que es aquel cristiano que nació de nuevo, pero decide vivir en su carne. Cuando Jesús en el sermón del Monte de los Olivos habló acerca de los tiempos finales, justo antes del rapto de la iglesia, Él comparó los tiempos con los tiempos de Lot. Y también los comparó, nuestros tiempos, porque sabemos que estamos ya en ese momento de la historia que Jesús dijo que acontecería. También lo comparó con los tiempos de Noé e hizo el paralelo. Puso a los dos hombres juntos. Noé, ¿se acuerdan de Noé, el que construyó el arca? El que Dios lo puso para anunciar que venía la destrucción sobre el mundo. Y Dios pone los dos, los pone juntos y explica: en los últimos tiempos será como en los tiempos de Lot, y será como en los tiempos de Noé. ¿Qué tal si me acompañas a Lucas para que lo leas conmigo? En Lucas, en el capítulo 17, versículo 26, dice así. Lucas capítulo 17, versículo 26 dice: como fue en los días de Noé, analiza, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? Él se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre, siempre mostrando esa parte, su humanidad, ¿no? De que él fue hombre, realmente fue hombre. Luego dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, los últimos tiempos, dice Jesús, serán como los días de Noé. Así, de un momento a otro, ellos están tranquilos, el mundo está pensando que no pasa nada, que pueden hacer lo que sea, pero les sorprenderá el juicio. De un momento a otro, dice aquí la palabra, serán destruidos. Avancemos, luego dice: asimismo sucedió en los días de Lot. ¿De quién estamos hablando hoy? De Lot. ¿Sí estamos acá o no? Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice aquí la palabra. Escucha, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, pero mira lo que sigue diciendo, para que veas. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, ¿no? Bueno, dejemos hasta ahí. En Mateo, en el capítulo, para tener un mejor contexto, capítulo 24, es el mismo sermón de Jesús, pero descrito por Mateo. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, fíjate acá, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Si se fijan, ahí sí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque eso va a pasar. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Presta atención, el padre de familia, si supiera que hora viene el ladrón, velaría y no deja minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Digan conmigo, estad preparados. Estad preparados, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces Jesús está comparando los últimos tiempos, estos tiempos hoy, porque estamos en Apocalipsis 3, finalizando el capítulo 3. Ahí está la iglesia en este momento de la historia. Ya estamos en lo final de lo final. Luego bueno, en lo final, porque ahora viene después el Apocalipsis 4, que es la puerta abierta, el arrebatamiento de la iglesia. Luego ya vienen los juicios de Dios sobre la tierra, etcétera. Pero nosotros estamos en un tiempo tan delicado y tan fuerte que debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos, en lo que elegimos, y recordar la recomendación que Dios le dijo a Lot: no mires atrás, no mires atrás, porque este mundo va a ser destruido con fuego. Los mismos tiempos estamos viviendo. Estos eran tiempos pesadísimos, porque en los tiempos de Lot el pecado había avanzado al punto que la homosexualidad y todos estos pecados, que de hecho se describen como sodomía, estaban tan fuertes en el mundo que ya era normal. Era tan normal que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, en la escritura inicial, los hombres de la ciudad querían acostarse con ellos. Tú puedes leerlo en la Biblia. Y le decían a Lot: sácalos, queremos conocerlos. Y Lot les dijo: no, a ellos no, si quieren les doy a mis hijas y acuéstense con ellas. Era un buen padre este señor, ¿no? Si quieren les saco a mis hijas y se acuestan con ellas, pero a estos hombres no. Y el ángel cerró la puerta, ¿no? Dice la palabra, ellos quedaron ahí, quedaron ciegos. Tú puedes ahí leer la palabra del Señor, pero dice que al rayar el alba, ya cuando estaba a punto de amanecer, el ángel le dijo: ya no más, nos vamos ya, porque vamos a destruir la ciudad. Dile a tus yernos que también salgan con ustedes. Y es tan bonito porque Dios siempre, su plan es salvar a toda tu familia. No solamente a ti, a toda tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero entonces se acerca Lot y le dice a sus yernos: muchachos, Dios va a destruir esto con fuego, entonces nos tenemos que ir ya. Y para ellos fue un chiste. Si tú leíste eso, ¿no? Ellos fue un chiste, como a ver, o sea, eso es muy tonto, ¿cómo vamos a creer esa bestialidad? Y no quisieron ir. Entonces el ángel le dijo a Lot: no, nos vamos ya. Los tomaron de las manos, a Lot, a la mujer y a las hijas, y salieron de la ciudad. Por favor, no miren atrás, no miren atrás. Pero conoces la historia que pasó después. En el versículo 24 de la lectura inicial, Génesis 19, dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Cuántos habían leído esto ya o lo habían escuchado?
que la mujer de Lot se volvió estatua de sal por mirar hacia atrás, por desobedecer lo que Dios le había dicho. Cuando tú lees Salmos capítulo 115 y habla de los ídolos, de las imágenes, obras de manos de hombres, tienen bocas, mas no ven, está hablando de esas estatuas, de esas imágenes de fundación. Dice: semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejantes como: tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, manos pero no palpan, etcétera. O sea, están vivos pero en una vida física, pero están muertos espiritualmente. O sea, aquel que mira atrás queda como ellos realmente. Teniendo ojos no ve, teniendo oídos no oye. Pasa lo que dice Pablo, que se les cauteriza su conciencia y su entendimiento se entenebrece para que no puedan ver la luz del evangelio. Mirar atrás es algo tan peligroso, te puede convertir en una estatua muda, en una estatua ciega, que deja de ver la revelación de Dios. El mensaje es claro para ti: no mires atrás. Dios puso en mi corazón predicarte de esto, seguro porque alguien necesita escuchar esto. La palabra de Dios es multidireccional. Ella se dispara en diferentes direcciones y pega exactamente en el corazón del que la quiere recibir. Y pega exactamente en el lugar donde se necesita. Porque una palabra te puede salvar la vida. Una palabra te puede librar de la muerte. Una palabra te puede librar de la caída. Una palabra te puede librar del infierno. Por eso soy obediente a Dios y predico lo que Él me da para que les dé. Porque esta palabra podría salvarte la vida. Dios quiere que tú termines tu carrera con gozo y no quedes a la mitad de tu camino frustrado. Dios quiere que salgas hacia la tierra prometida. Y cuando Jesús compara a Noé y a Lot en la misma historia, en la misma explicación, Noé representa también un cristiano espiritual, porque Noé sí hizo la tarea tal cual como Dios se la dijo. Noé obedeció, construyó el arca, predicó con vehemencia a un mundo incrédulo, no se cansó, durante más de 100 años duró haciendo esa obra, hasta que no terminó. No estuvo satisfecho. Él creyó en lo que Dios le dijo, en contra de los pronósticos, en contra de la oposición del mundo. Él siguió haciendo lo que Dios le dijo. Él estaba convencido de que Dios nunca miente. Es tipo de un cristiano espiritual. Por eso, cuando vino el diluvio, se salvó él con toda su familia. En cambio, Lot no. A Lot se le murió su esposa, no alcanzó a ser salva. Miró atrás. Esa mujer tenía el corazón en el mundo. Esa mujer tenía el corazón ahí, en los bienes que había alcanzado, los cuales son perecederos, porque al fin y al cabo eso se va a destruir con fuego. Todo lo lindo que tú tengas hoy, un día ya va a ser cenizas. Todo esto que usamos aquí para servirle a Dios, un día se va a la iglesia y ya. Pero nos vamos a ir felices de que usamos esto para que el evangelio se predicara, para que la gente conociera de Dios. Todo lo que Dios te da es para que lo uses, no para que lo ames. Porque las cosas no se aman. Principio de todos los males es el amor al dinero, dijo el Señor. Principio de todos los males es el amor al dinero. Esta mujer amaba lo terrenal, amaba esa ciudad, amaba las cosas. Y seguramente Job también tenía algo de esto, porque era un cristiano así, era una persona muy, muy regular, muy tibia. Una persona que no tenía una vida radical cimentada en Dios, sino que estaba ahí, solo miraba con sus ojos humanos, buscando las conveniencias, mas no la dirección de Dios para su vida. Sí, se salvó, claro, por gracia, por misericordia, expresa el texto que leímos, por pura misericordia se salvó. La misericordia de Dios lo alcanzó, gloria a Dios, lo cobijó la promesa, lo alcanzó la gracia, las gracias por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, pero no cumplió con el objetivo. No logró llevar su fe al punto de salvar a toda su familia. Si tú lees la historia de Noé, sus nueras fueron salvas también. Él era un cristiano espiritual y él logró salvar a su familia. El otro era un cristiano carnal y no logró salvarlos a todos. La promesa está, pero la palabra dice que las promesas son en el sí y en el amén. Y en esa palabra se encierra un mundo de cosas. Porque decir amén es decir así es. Decir amén es obedecer. Decir amén es caminar en lo que Dios dice.
Y las promesas de Dios están ahí en la obediencia. ¿Quieres caminar en la plenitud de las promesas de Dios? Camina en obediencia para Dios. Y vivirás en la tierra que Dios prometió darte. Porque recuerda que la tierra prometida es acá. Es acá. El cielo es el cielo. Un día estarás allá al final de tus días y el Señor te bendecirá con la eternidad y vivirás con Dios eternamente y participarás de su plan en su reino milenial, etcétera. Todo lo que la palabra de Dios dice, pero tú en esta tierra debes caminar en la plenitud de vida que Dios te dice que debes caminar. En la tierra prometida, Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó por un desierto. El plan de Dios era muy rápido. Van a ir durante 40 días, cruzarán este desierto, luego entrarán a la tierra prometida, tomarán posesión de ella, derribarán los gigantes, acabarán con las ciudades fortificadas, conquistarán y les entregaré la plenitud de mi promesa. Todo lo que le prometí a los patriarcas se los entregaré a ustedes. Pero ellos, ¿qué hicieron? Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Cruzaron el Mar Rojo y siempre miraban al otro lado, a la distancia, donde se veía apenas el destello de una ciudad que los tuvo esclavizados durante más de 400 años. Extrañaban su carne, extrañaban su comida. Éramos esclavos, pero comíamos bien, decían ellos. Y no miraron hacia adelante, hacia la tierra prometida, sino que miraron hacia atrás. Y por mantenerse mirando atrás, su vida se convirtió en un constante desierto. El plan de Dios fue alterado por hombres o mejor, retrasado, porque igual el plan se cumplió, porque el plan de Dios no cambia, el plan de Dios es eterno, pero sí ellos se perdieron la bendición de vivir en una tierra prometida por causa de su incredulidad y de su desobediencia. Como dice la palabra del Señor, eran un pueblo de dura cerviz. No lograron vivir ahí. Y es que es la diferencia entre un cristiano espiritual a un cristiano carnal. El cristiano espiritual vive en la tierra prometida, el cristiano carnal vive en el desierto. Cristiano carnal puede intentar y dice: sí, yo creo, sí, es la palabra, no, yo tengo que hacerlo, pero nunca lo hace. Entonces está ahí, aunque conoce la verdad, está viviendo en tristezas, está viviendo en problemas, en discusiones. No logra disfrutar de la paz que Dios dice que tiene para nosotros. En su casa hay tormento, en su casa hay frustraciones, en su casa hay rencillas. Y se pregunta: ¿pero qué me pasa? ¿Pero por qué las cosas están mal? El día que dejes de ser un cristiano carnal, saldrás del desierto y entrarás a la tierra prometida. Esto es sencillo. La promesa es para ti. Todo el tiempo ahí en una escasez, no me alcanza, y vive corto, y es como si echara su ganancia de su trabajo en un saco roto. Lidiando con la enfermedad todo el tiempo, y es como si fuera de derrota en derrota y no de triunfo en triunfo, como dice Dios que debe ser. Dios quiere que tú en esta tierra vivas en la tierra prometida. Y te voy a decir cómo es la tierra prometida. La tierra prometida es una tierra de batalla, una tierra de guerras. Porque el pueblo de Israel entró a esa tierra y tuvo que enfrentar gigantes, ejércitos enemigos. Tuvo que librar batallas sangrientas, pero con el poder de Dios las ganaban y conquistaban, y cada día abarcaban más terreno, y mientras peleaban comían del fruto de la tierra. Ese es el diseño de Dios para ti. Que seas un guerrero de Dios, que derribes tus gigantes, esos gigantes de tu mente, esos que te tienen esclavizado, que los destruyas ya de una vez por todas, que acabes con los ejércitos enemigos que quieren destruirte. Que tú vivas en victoria siempre, que Dios, como va contigo y Él es el que pelea contigo y por ti, Él te entregará esas victorias, y a la vez irás comiendo del bien de la tierra, de las bendiciones que Dios te da. Ese es el diseño de Dios para sus hijos. No que estés toda la vida en un desierto. ¿Qué es eso? Hay veces que la gente predica de los desiertos como si fuera una maravilla estar ahí. Oh, estoy en un desierto. Y hablan así, como antes le ponen un tono espiritual. No, hermano, en el desierto, pero ahí vamos. Sal de ese desierto. Sea un cristiano espiritual y vive en la tierra prometida. El diseño de Dios para sus hijos no son los desiertos. Puede que sí hayan momentos difíciles, claro. Es normal en la vida cristiana. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cree en mí, confía en mí, deja de estar mirando al mundo. ¿Por qué Israel nunca salió del desierto? Esa generación, ¿por qué nunca salió? Porque desde el desierto lograban ver allá hacia el lugar donde vivieron esclavos. No se atrevieron a cruzar esa montaña y luego ese río Jordán para entrar en la tierra prometida. Hasta que ellos murieron y nacieron, sus descendientes fueron los que entraron a la tierra prometida. Ellos se quedaron frustrados en lo mismo, dando vueltas en lo mismo. Y es que la vida de muchos cristianos se convierte en eso, solo dar vueltas en lo mismo, y se repiten los mismos patrones en su vida. ¿Y qué te pasa? No, ahí hermano, Dios probándome. No. Deja de echarle la culpa a Dios, que Dios no fue. Eres tú quien quieres seguir viviendo de esa manera. Si obedeces la palabra de Dios, vas a salir de ahí y te irá bien, porque Dios así lo dijo y Dios no miente. Dios es veraz. Yo no sé si estás de acuerdo con esto, pero es la palabra de Dios. Mirando el mundo, mirando allá. Ay, me acuerdo cuando comíamos allá en Egipto esas holladas de carne. ¿Te acuerdas? Y el otro, ay, sí. Sí, éramos esclavos, sí, pero no importa, no, comíamos. Y le dice el otro, ay, sí, pero ¿te acuerdas allá el cilantro, la cebolla, todo lo que había en esa tierra? Ay, sí. Nos pegaban con un látigo, pero no importa, comíamos. Y ahí están, y miren el mundo, nunca avanzaron. Nunca avanzaron. Se quedaron en lo mismo. Qué tristeza. Qué tristeza salir del mundo con una promesa y nunca disfrutar de esa promesa. Qué tristeza. Porque ustedes saben que Egipto simboliza el mundo. Faraón simboliza el diablo, ¿cierto? El ejército del faraón simbolizan los demonios que están ahí detrás de ti para destruirte, para atraparte. Cuando tú pasas el Mar Rojo, sabes, estás entrando a una nueva vida y quizá al principio solo veas arenas y te parece raro y ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Pero créele al Señor, sigue caminando, que detrás de esa montaña está tu tierra prometida. Detrás de ese monte, y el monte en la Biblia significa la oración, el lugar de encuentro con Dios, donde se une el cielo con la tierra. Allá hay un río, el Jordán, que significa la presencia del Espíritu Santo, donde tú te sumerges y al cruzar creas un altar en lo invisible y luego un altar en lo visible y entras a poseer lo que Dios te dio, porque sin altar, sin presencia, sin oración, nunca habrá tierra prometida. Pero si tú eres un hombre de oración, un hombre que pelea tus batallas y estás dispuesto a enfrentar gigantes y no tienes miedo a esto, sino que confías plenamente en las palabras de Dios, tú serás un poseedor de las promesas de Dios y vivirás en la plenitud de vida que Dios tiene para ti. Sí se puede. Y sí, cuando termines esta carrera, harás como el apóstol Pablo, dirás: he terminado mi carrera de la fe, mi batalla de la fe, he terminado mi carrera con gozo, ahora me espera la corona de la vida, la cual Dios ha preparado a los que le aman. Y sí, saldrás de esta tierra y saldrás con gozo, porque supiste hacer de este mundo lleno de dolores y de oscuridad tu tierra prometida. Pero saldrás a la eternidad y estarás en el cielo y estarás con el Señor y disfrutarás con Él para siempre. Pero saldrás como un hombre victorioso, guerrero, que supo salir de este mundo en victoria y supo sacar a su familia en victoria. Y no como Lot, que salió ahí raspando a medias por la pura misericordia, perdiendo integrantes de su familia en el camino. No, Dios está llamando a ser un cristiano espiritual. Y para poder ser un cristiano espiritual tienes que mirar solamente hacia adelante y no mirar hacia atrás. El mundo y sus afanes pasarán, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios nunca pasará. Porque esta vida es vanidad. Dice el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque todo en esta vida tiene fecha de caducidad. Todo es vanidad. La vida del hombre es como la hierba. La gloria del hombre es como la flor de la hierba, porque la hierba se seca, la flor se cae. Los que esperan en el Señor permanecerán para siempre. Son inamovibles, nunca serán quitados. Ellos permanecerán y vivirán con el Señor para siempre. Y en este mundo caminarán en victoria. Es la promesa de Dios para nosotros. ¿Tú quieres esto para ti? Sé como Noé, no como Lot. Sé un cristiano espiritual obediente a sus palabras y no un cristiano carnal que todavía está ahí, comiendo de la mesa de los demonios y a la vez comiendo de la mesa de Dios.
participando de aquí un poquito, de aquí un poquito. ¿Eres o no eres? El mensaje es claro para la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la Odisea. ¿Eres frío o caliente? Porque si eres tibio, Dios te vomitará de su boca. ¿Sabes que ese es el momento de la historia en el que vivimos? La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Porque en este momento en la tierra están las dos iglesias. La iglesia de Filadelfia, que representa a esos cristianos espirituales que viven en esa victoria, en esa bendición, que son guerreros, que oran, que batallan contra el enemigo, que no se dejan ganar, que están ahí al pie de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero hay una iglesia que es la iglesia de la Odisea, que representa a esos cristianos carnales, que son tibios, que están con el mundo, coqueteándole al mundo todo el tiempo y no han tomado una decisión de carácter. No tienen los pantalones para decir: ahora sí, Señor, te serviré, te amaré y te entregaré mi vida. Aunque este mundo esté sucio, te seguiré, Señor. ¿A cuál iglesia perteneces tú? ¿En cuál te congregas? En Hechos mi iglesia. Sí, no, estoy hablando de lo que dice la palabra. ¿Eres de Filadelfia o eres de la Odisea? Porque para la iglesia de Filadelfia, dice la palabra, hay una puerta abierta. Y esa puerta abierta es el rapto de la iglesia. Es la promesa que permanece ahí para nosotros. Ya muy pronto, estamos a punto de entrar en Apocalipsis 4. Y todo va a seguir dándose de acuerdo al orden que Dios estipuló que se daría, porque Dios dejó escrito lo que pasaría. Y no es un secreto para nosotros porque conocemos la verdad de Dios. Pero es tu decisión. ¿Vives en el desierto o vives en la tierra prometida? ¿Eres un cristiano carnal o eres un cristiano espiritual? ¿Eres de Filadelfia o eres de la Odisea? ¿De dónde eres tú? ¿En qué parte estás? ¿En la mitad? Mi consejo esta mañana es: vete para la Odisea. Vente de este lado. Métete con el Señor. Busca a Dios en oración. Entrégale tu vida completamente a Cristo. Decídete, hoy es el día de tu salvación, de tu decisión y de caminar en esa victoria que el Señor tiene para ti. Dice en Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2:1 dice así: por tanto, es necesario, escucha esa palabra, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Aunque hay bastantes cosas para tomar de acá, quiero resaltarte 3 palabras. La primera es la palabra necesario. El texto inicia diciendo: es necesario que atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído. Esa es la palabra dei, que significa necesidad moral. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que tú tienes una necesidad moral de escuchar atentamente la palabra de Dios, porque es lo que te libra de deslizarte. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra. Tú y yo tenemos una necesidad moral, porque no nos digamos mentiras. Este mundo está muy sucio, y si tú te alejas de Dios, podrías ser fascinado por él. ¿Sí o no? Porque aún hay una ley en nuestros miembros que se revela la ley de Dios. Hay una ley en nuestros miembros que aún quiere irse para allá, para Egipto, volver otra vez hacia Sodoma, hacia Gomorra. Hay una ley que quiere regresar allá. Pero hay una ley en nuestro interior, que es la ley del espíritu de vida, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley es la que nosotros tenemos que alimentar, esa parte espiritual en nosotros. Por eso dice aquí la palabra: es necesario que atiendas a esto. Tienes la necesidad moral. Yo soy hombre,
Y aquí hay varios hombres también, ¿cierto? ¿Cuántos hombres hay acá? Ok. Tú tienes la necesidad moral de prestar mucha atención a las cosas de Dios, o si no, puedes deslizarte. Yo puedo hoy concluirte de mi vida esto, y te lo digo con mucha humildad, que si no fuera porque Dios está en mí y yo estoy en Él, seguramente hace mucho rato hubiera caído y estaría muy mal. Pero es Dios quien me sostiene y quien lo seguirá haciendo hasta el último de mis días. Lo creo así y confío en mi Dios, pero tengo por cierto que yo debo permanecer en Él con mis ojos puestos en Él, o de lo contrario podría zafarme de Él. Y al zafarme de Él estoy en riesgo, estoy en peligro. Mientras no sea yo redimido de este cuerpo, el peligro existirá. Ya casi va a ser la redención de nuestros cuerpos, pero aún no es. Por ahora, lo que fue redimido fue tu espíritu. Es la naturaleza de Dios en ti, el hombre interior, que tú tienes que fortalecer. Dice la palabra: fortaleceos con poder en el hombre interior. Hay que fortalecer ese hombre, esa persona interior, para que no nos deslicemos. Tú tienes la necesidad moral de prestar atención a las palabras del Señor. La segunda palabra es atender. Dice: es necesario que con más diligencia atendamos. Y esa palabra atender en la raíz del texto original hace referencia a un término marítimo que habla de fijar un barco a un muelle. O sea, te está diciendo Dios: tú tienes la necesidad moral de atarte al muelle como un barco para que no esté a la deriva. Y la tercera palabra es deslizamos, porque dice acá: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar es la palabra parareu, que significa un barco que no está bien sujeto al muelle, y cuando el mar se agita o viene la tormenta, se va y queda a la deriva. Entonces, cuando miramos la raíz, nos deja más claridad lo que Dios quiere decirnos, ¿sí o no? O sea, Dios te está diciendo esta mañana, y me está diciendo a mí también: ata tu barco al muelle, porque este mundo es muy peligroso. Este mar, que el mar en la Biblia significa o simboliza las muchedumbres de gentes, este mundo lleno de personas que van de camino al mal, a la destrucción. Juan, cuando vio la visión del dragón que salía de las muchas aguas, Dios le dijo: esas muchas aguas son personas de donde saldrá la bestia, de donde saldrá el anticristo. Pero tú no perteneces a las muchas aguas, tú perteneces a Cristo. Y si tú quieres ser librado de esas muchas aguas donde hay tormentas, tú necesitas aferrarte a Cristo y no moverte de Cristo. Necesitas estar ahí pegado. Tienes la necesidad moral de hacerlo, o si no, podrías deslizarte. Y yo creo que hoy Dios está entregándole un mensaje a alguien muy claro, que está a punto de caer, que está a punto de irse tras una tentación que se le está presentando, y ha contemplado la posibilidad en su mente de hacerlo. Ha tenido pensamientos en su cabeza, y yo sé que tú sabes, no sé, pero alguien sabe que lo que estoy hablando, sabe de qué estoy hablando. Pero Dios hoy es tan bueno que te ha traído un mensaje diciéndote: fija tu mirada en mí, aférrate a este muelle, y las tormentas de esta vida, las muchas aguas de este mundo no podrán consumirte. Podrás mantenerte firme y no estarás a la deriva. Podrás permanecer sin caer. Y yo, te dice el Señor, y yo te sostendré durante toda tu vida, te mantendré a salvo, te libraré y te mostraré mi salvación. Pero tienes que poner tus ojos en Jesús, no en Egipto, no en Sodoma, no en Gomorra. Tú tienes que poner tus ojos en Jesús, o podrías deslizar cuando venga la tormenta y quedar a la deriva. En el capítulo 1, versículo 1 del mismo libro de Hebreos, contextualizando un poco más este pasaje, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, Jesús, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces,
Quiero que mires esta palabra porque con Jesús es el creador del universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, la sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas, fíjate, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta Dios todas las cosas? Con la palabra de quién, de Jesús, del poder. Ahora, esto quiere decir que quien te creó a ti fue Jesús. Él es el creador, ¿cierto? Por medio de quien se hicieron todas las cosas, Jesús. Fue quien te dio una nueva creación, quien te dio un nuevo nacimiento, pero también es el que te sostiene. ¿Y cómo te sostiene? Con la palabra de su poder. Tú no puedes sin esto, no puedes. Más ahora, en los tiempos que vivimos, con este mundo como está, por favor. Dijo el Señor, por causa de que se aumentará la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Entonces analiza el peligro que estamos viviendo hoy tú y yo. Estamos en un tiempo tan peligroso, dice la palabra, vendrán tiempos peligrosos en los que no se sufrirá la sana doctrina. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por eso no tienes otra opción si quieres mantenerte firme hasta el final, y es aferrarte a tu muelle, aferrarte a Jesús, poner tus ojos en Él, porque Él fue el que te dio una nueva vida, pero el que también sostiene tu vida, para que tú no te vayas, para que tú no te deslices hacia las tormentas. Amén. ¿Cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es la que te sostiene para que no caigas. Es la palabra de Dios. Haces muy bien hoy en estar acá escuchando la palabra de Dios, porque cada palabra que sale de la boca de Dios es tu estandarte, es tu castillo, es tu fuerza, es lo que te sostiene en medio de cualquier situación, es la que te mantiene sin caída, para que no te vayas al mundo, para que no te comiences a contaminar otra vez, porque el mar es engañoso, el mar engaña. No sé si tú alguna vez has estado nadando en el mar y estás nadando, cuando miras a la orilla estás lejos de la playa y dices, uy, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegué acá? Y te toca nadar rápido para volver. ¿Te ha pasado alguna vez o no? Así es el mar. Tú te pones a nadar un poquito ahí en la orilla. Ay, voy a probar un poquito del mundo, voy a darme una vueltica aquí por Mundo Aventura y luego regreso. Pero sin darte cuenta, las olas te van llevando gradualmente, poco a poco. Luego verás que no estás pisando, que las aguas son profundas y que estás en peligro de morir, que estás en peligro de ahogarte o de que un tiburón te coma. Entonces miras hacia la orilla y dices, ¿en qué momento me alejé tanto? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento me alejé de Dios? ¿En qué momento me fui de Dios? ¿Cómo descuidé esto tan grande? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Bueno, hoy estás a tiempo aún. Regresa a la orilla, regresa a Jesús. Él te está llamando. Si miras fijamente a Jesús, podrás nadar hasta llegar ahí. Y ahora no te sueltes y mantente firme hasta el final. Amén. Y Dios te sostendrá. Dios no te dejará ahí. Dios te sostendrá y Dios te levantará, porque eso hace nuestro Señor. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 32 dice así: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Escucha, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esto es sencillo. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Obedece al Señor. ¿Quieres caminar en esa tierra prometida? Obedece al Señor. Sé un cristiano espiritual y deja de ser un cristiano carnal. Obedece al Señor. Como dice Gálatas capítulo 4 versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, ¿cuántos conocen a Dios? Ok, ahora que conoces a Dios, o más bien que has sido conocido por Dios, ¿cómo es que vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿qué te pasa? Si Dios te libró de eso, si Dios te sacó de esa esclavitud, ¿por qué quieres volver a ser un esclavo?
Abre tus ojos, no seas como Lot, sé como Abraham. Mira hacia las montañas, mira hacia Jesús. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, Él no se dormirá mientras te cuida. Jehová será tu guardador, Él guardará tu alma, Él estará contigo. Él no se adormecerá mientras guarda de tu vida, como dice la palabra del Señor. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mira hacia Dios, mira hacia arriba. Él es el que podrá sostenerte, iglesia, para que no deslices, para que no te vayas. Dice aquí la palabra: no es posible que tú, después de conocer la verdad, la libertad, después de ser conocido por Dios, quieras volver a ser un esclavo. Esto es necio. O sea, tienes que ser una persona muy necia para querer volver al lugar del cual Dios te sacó. Abre tus ojos y mira con los ojos del Espíritu, porque de esta tierra Dios te sacará y luego esta tierra será destruida. El patrón de Dios se conserva desde el principio y se conservará hasta el final. ¿Cuál es? Que Dios saca a sus justos antes del juicio. Así lo hizo con Lot, así lo hizo con Noé, así lo hizo con Enoc. Y tú puedes leer la palabra de Dios. Fue la manera de Dios obrar. Dios le advierte a los suyos: voy a destruir esto, salgan, voy a acabar con esto. Esto no es un juego y esto no va a cambiar. He determinado a destruir. Viene el juicio sobre la tierra, pero te estoy dando la advertencia: estás a tiempo. Súbete al barco de salvación. Sal de acá, sal con tu familia, camina en santidad, vamos, obedece al Señor, sea un hijo espiritual de Dios y sal de esto. Porque una vez Jesús saque la iglesia de la tierra, en el arrebatamiento de la iglesia, el juicio vendrá sobre la tierra. Y tú vas a estar con el Señor y con toda tu familia. ¿Si lo crees o no? Haz tu parte y Dios hace la suya. Es un trabajo en equipo. El Espíritu Santo, como lo decíamos ayer en el encuentro, Él trabaja para ti, ha hecho muchas cosas por ti, trabaja a través de ti, pero Él prefiere trabajar contigo. Él prefiere que seamos un equipo en el que te dice el Espíritu de Dios: vamos, caminemos juntos, pongámonos de acuerdo. Mira, tú haces lo posible, yo hago lo imposible. ¿Qué dices? ¿Te le mides? Tú vas a hacer todo lo natural y yo voy a hacer todo lo sobrenatural, y vamos a avanzar. Y te voy a librar, y te voy a sostener, y te voy a guardar sin caída hasta el final. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, porque hay muchos testigos que nos observan, despojémonos de todo peso del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién toca poner los ojos? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Te acuerdas? Jesús fue quien se inventó la fe y es el que hace que la fe funcione. La fe es Jesús. Tú pones tus ojos en Jesús y dice luego la palabra: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no has resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pon tus ojos en Jesús y podrás resistir. Pon tus ojos en Jesús y terminarás tu carrera con gozo. Saldrás de esta tierra en victoria, pero mientras estés en la tierra vivirás en esa plenitud de vida que el Señor te da. Ya casi, iglesia, y te lo digo de verdad, ya casi. Jesús ya viene. Jesús ya viene por su iglesia. Estamos como en los tiempos de Noé. El mundo no cree. El mundo dice: cuento, mentira. Pero Jesús vendrá. Y no porque el mundo no crea, no quiere decir que no pase. Esto no depende de la fe del mundo. Estos son los designios de Dios. Así lo dijo Dios y así ocurrirá. Jesús ya viene por su iglesia, pero tú tienes la oportunidad de subirte a ese barco. Tú tienes la oportunidad de salvarte y salir con toda tu familia. Sé un cristiano espiritual. Deja la carnalidad y comienza a buscar al Señor con todo tu corazón, y Él te levantará.
Él te llevará, como dice allá la palabra del Señor, y volaremos. Y volaremos y nos iremos con Él. Por favor, ponte sobre tus pies, ahí donde estás. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. Tú estás aquí con nosotros, Dios. Aleluya. Dile, Señor, te necesito en mi vida. Te necesito, Dios. Yo no puedo estar sin ti. Tú eres mi vida, tú eres el amor de mi corazón. Levanta tus manos ahí al Señor. Dile, gracias por todo lo que tú me das. Gracias por el amor, Señor, que hoy tengo de ti. Gracias por hablarme y por advertirme. Hoy obedezco tus palabras. Hoy decido seguir tu palabra, Señor. Decido seguir hacia mi salvación y no retroceder. No somos como los que retroceden, dice la palabra. Señor, yo no quiero volver al lugar del que me sacaste. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero seguir hacia el premio del supremo llamamiento. Yo creo en ti y sé que me sostendrás. Porque tú eres mi Dios y tú eres mi fuerza. Tú eres mi Rey, Señor. Te entrego todo lo que soy. Te entrego toda mi vida y todo mi corazón. Tú eres mi Señor. Te doy toda la gloria y toda la alabanza. Yo te